La memoria de los barrios trae al presente a los pioneros del pasado. De la mano de los mayores, proyecta el futuro. Rescata del pasado la llama de la fe y la esperanza, para iluminar el presente y proyectar el futuro, como al principio, mirándose en las aguas del caudaloso río Paraná. En el programa de hoy compartimos una entrevista con don Antonio Morgenstern, pionero del barrio El Palomar. La verdad que para mí es un placer haber podido estar con usted esta tarde, haber conocido tanta historia, tan lindos recuerdos y bueno, contarles a los vecinos de la ciudad de Posadas que nos encontramos en la chacra número 6, el barrio Palomar, en la casa de don Antonio Morgenstern, que la verdad que nos abrió no solamente las puertas de su casa, sino que las puertas de su corazón también, porque con tantas emociones y con tan lindos recuerdos. Así que muchísimas gracias. A usted también, porque siempre es, no sé si es válido, pero es una pequeña aporte. Empecé en celulosa en junio del 53 y terminé en vialidad provincial en junio del 91. Yo tengo la primaria de 5º grado, porque aquel tiempo, cuando yo iba a la escuela, era hasta 5º grado. Cuando yo me jubilo, el año 91, me jubilo para dar espacio a otra gente, porque el que me estaba esperando para ingresar en lugar mío era un maestro mayor de obra que le faltaba 2 materias para recibirse de arquitecto. Tenía universidad, Misiones, con profesionales. Directamente de escuela primaria pasaron a universitarios. La memoria de los vecinos suele deparar más de una sorpresa. Los pobladores de antaño, aquellos pioneros, van cobrando vida, mostrando las raíces profundas de este presente. Y esto ocurre con don Antonio Morgenstern, pionero del barrio El Palomar, quien, entre otras historias, nos contará a la vez que se ofreció a Misiones construir la represa de Corpus en Corpus a cambio de aceite de TUM, es decir, sin invertir un solo peso. Morgenstern recuerda también cómo el esfuerzo mancomunado de los vecinos va extendiendo los servicios de agua y luz. Como siempre, hay una mano tendida para aquella familia que no tiene recursos suficientes, una constante que distingue a Posadas, la de la solidaridad. Cuando llovía mucho, en la chacra 48, cuando llovía mucho, rebalsaba sobre la avenida Lavalle, y para este lado, la avenida Blas Parera, que continúa la trinchera esta, era todo pasto. Entonces salían las mojarras y la tararira, las anguilas y los bagres negros, salían y quedaban entre el pasto y se morían. Y el agua venía y quedaba en esta laguna que cuando yo vine a Posadas al 47, le llamaban Laguna Negra. Tenía 2 metros de hondo y tenía todo arbusto arriba. Entonces, cuando crecía, pasaba por encima de la avenida Uruguay y pasaba al otro lado. Y el otro lado era el Campito Barte. Tenían un encargado ahí. Y como ya no aparecía la familia, entonces ese encargado alquilaba 50 centavos por noche a los carros polacos que traían como huevos, gallina y ricota, manteca. Entonces, el que compraba los huevos y la manteca y la ricota era como de Selman, que tenía acá por Uruguay, y la próxima que pasa así, que como es la calle Rebollo, creo que se llama. Entonces vendían todo esto. Y la gallina, pato, pavo y ganso y eso, compraba Chesa, que está por Ayacucho, donde está el Grand Prix
donde luego se construyó entre, como es, Bolívar, y ahí Chiesa acopiaba todas las gallinas, todo eso, y carneaba y separaba, por ejemplo, todo el... Porque traían vivas las Viva, gallinas. en jaula, y se carneaba ahí las gallinas. Cuando el año 1948 el gobierno expropia a Barte el Campito por obstrucción al desarrollo de la ciudad. Y hace una buena ley que los lotes no podían tener más de 450 metros cuadrados de superficie, pero no puso límite de cantidad de lotes que uno podía comprar. Entonces, varias familias compraron media manzana, un cuarto manzana, y mi madre con mi padrastro compraron 2 lotes. Y aparte de albergar a los carros polacos que venían con su mercadería, traían el forraje para los caballos, que eran plantas de maíz o hojas de, de palmera, de pindó, le había alquilado a la funeraria que tenía caballos. ¿Cómo era? O sea, ¿cómo llevaban en carros? Carruaje, y tenían 10 caballos negros. Y al rato, al costado, hicieron una pileta donde introducían los caballos para pintar, porque algunos caballos no eran negros, porque no podían conseguir los caballos negros. Eran caballos grandes, y como es. Entonces... Ahí los tenían. Lo tenían los caballos, como es. ¿Y esa funeraria dónde funcionaba? Ella funcionaba por la avenida Corrientes, que ahora no me acuerdo en qué altura, porque no había cuadras, como es. Y ahí funcionaba. Entonces, de acuerdo a la capacidad, a la plata que tenía, ¿la cantidad de caballos? La cantidad de caballos. Por ejemplo, si era una familia más o menos, con 2 caballos llevaban el féretro. Y si era más rica, llevaban con 4 caballos. Y si era muy rica, llevaban con 6 caballos. Y cuando llevaban con 6 caballos, los 2 que iban en la punta de los primeros caballos adelante, iban de frac negro, camisa blanca y moño, y iban trotando a la par de los caballos que iban adelante, como es. Uno de ellos, ¿le puedo dar el nombre? Sí. Sí, Pacheco. Pacheco, por ejemplo, fue llevado con 6 caballos. Y detrás iba otro carruaje, y atrás venía el otro carruaje con los familiares, con 2 caballos negros. Y siempre tenían 2 caballos de reserva. Y nos contaron también que usted es el autor de las pérgolas que están en la Plaza Villa Urquiza. Soy el ejecutor. El autor de las pérgolas de la Plaza Villa Urquiza es el ingeniero Eugenio Begué. Él es el autor del proyecto de los primeros cordón cuneta, que se hizo conjuntamente con las pérgolas de la Plaza Villa Urquiza y los primeros 40 nichos estándar en el cementerio de La Piedad. Entonces, yo como había terminado la obra del correo, entonces, formé una empresita subcontratista de mano de obra. Entonces yo tomé las pérgolas de la Plaza Villa Urquiza y los 40 nichos con el abuelo de mi nieto que estaba recién acá. Él hacía la parte de albañilería y yo hacía la parte de hormigón, porque hay una primera parte que está hecho en forma artística los nichos, y después la segunda parte ya viene con nicho estándar, que se pegó un salto muy grande, que fue del hierro común al hierro importado de alta resistencia, que también lo importaron el ingeniero Menucci y Mariano Díaz desde Chile, que se hizo las pérgolas de la Plaza Villa Urquiza
con ese acero. Ah, sí. Sí, de alta resistencia. Pero como fue de muy alta resistencia, no dio resultado acá. Se hizo varias obras, se tuvo que reemplazar por la fabricación de un nuevo acero que era de una resistencia intermedia, que es la que se usa hasta ahora. Y luego de ese acero alta pasó al cable. Todos los puentes que están hechos, comenzando por el Torto, en la costa del Uruguay, el Acalaguá, el Soberbio, el Piraiguazú, el Piraiminí, porque yo hice las vigas para los dos puentes, pero hice la mano de obra del puente Piraiguazú en el coso. Todo está hecho con cables. Sí. Muy poco acero se ocupó en esto. Cable de acero, por supuesto. ¿Y en qué año comienza esa obra en el cementerio? Esto comienza acá el año 1947, no, ¿cómo es? El año 1957 hay una explosión en Posada. Hay una explosión que duró 4 años, que fue del 57 al 61. Se sucedieron 6 gobernadores o interventores en esos 4 años. Se crearon Vialidad Provincial, el Instituto del Seguro, el Instituto de Prevención Social, Banco Provincia, Alto Horno Alzaimán, el Instituto Provincial de la Vivienda, Azucarera San Javier y, ¿cómo es? Papel misionero, y se licitó una licitación internacional para proveer de luz de corriente alternada, porque hasta 1960 era de corriente continua. Y en 1960 sale la licitación y se presentan 2 empresas. Se presenta una empresa suiza y una empresa checa. Y la empresa suiza ya tenía vendido a la provincia, a la cooperativa de luz de Misiones, uno de los motores. La usina estaba en la entrada del puerto y ese motor estaba desarmado ahí. Le adjudican a la Sulzer ¿cómo es? El montaje y el cambio de tipo de corriente, y entonces trae otros motores, otros 3 motores, y hace la usina eléctrica. La empresa checa, una vez que perdió la licitación, llama a la población a ver un video del Teatro Español, el proyecto de ellos. El proyecto de la empresa checa, que no recuerdo el nombre, tenía como principio instalar 4 calderas con gas de leña por 4 años. En los 4 años hacer un estudio de cómo es, de la represa Corpus en Corpus, con 120 metros de altura y sin recibir $1 o un billete moneda. Todo a cambio de productos, principalmente el aceite de Tunc. Porque antes había mucho acá en la provincia, ¿no es cierto? Sí, estaba la Tungoil, estaban todos, porque los checos eran los principales fabricantes de pintura sintética, entonces necesitaban mucho aceite de Tunc. Entonces ellos proponían hacer la represa de Corpus con 120 metros de altura. En el año 1960. 60, sí, y con 120 metros de altura. Todavía Itaipú no estaba ni en sueño, que se podía haber hecho perfectamente. Eso era el proyecto de la empresa checa. Como no se aceptó, se le dio, entonces ellos dijeron que que la
con el estudio que hicieron sobre Misiones y sobre Posada en particular, lo que iba a ser la Sulzer no iba a llegar a 10 años de dar luz sola a Posada. Y hizo una introducción el ingeniero, que dice: aprovechen ahora y ensanchen las calles, porque con estas calles angostas no van a poder circular dentro de 20 años. Y como es. Entonces, que en ese momento, no recuerdo quién estaba intendente, agarró y dio la orden que se ensanchara todas las calles de Posada. Pero surge un problema, que estaban los postes de luz y que ni la cooperativa se podía hacer cargo de correrle más a la orilla, ni como es la municipalidad, ninguno de los dos. Entonces, lo único que se hizo, algunos pedazos, por ejemplo la calle Salta, y después allá creo que Belgrano, se hizo una parte donde se pudo, se hizo más ancha las calles. La Junín. Sí, todas las calles que, como no había cordón cuneta, no había nada, entonces se hicieron más anchas. Creo que Semilla era el intendente, no estoy seguro. No te vayas, quédate con nosotros en Pioneros. En el próximo bloque, don Antonio Morgenstern nos cuenta una historia muy particular del año del centenario de la muerte de San Martín.